Ya, entonces, como dije, las personas que quieren tomar nota, el título sería Pasos técnicos en la atención podológica. Tan simple como eso. Entonces, el primer paso técnico sería vestirse. Obvio, ¿ve? Se dan cuenta que aquí vamos viendo la parte lógica. Entonces, antes de entrar a la clínica nosotros le llamamos el campo clínico, donde están los gabinetes, donde están los sillones, donde voy a atender al paciente. Que muchas veces es una habitación aparte donde están los sillones de clase, donde están los escritorios administrativos, qué sé yo. Es exclusivamente el lugar. En el caso de ustedes, si tienen una consulta, ¿cierto? Eso será donde usted va a atender al paciente, que tiene hartas características diferentes a las demás habitaciones. De hecho, en esterilización lo van a ver, que en esa zona hay que hacer desinfección recurrente, desinfección terminal y mil cosas. Entonces, lo primero, dijimos vestirse, entrar a la clínica. ¿Qué significa eso? Que nadie entra al campo clínico, generalmente atrás le ponen solamente personal autorizado y paciente. A ese campo clínico nadie entra con ropa de calle en el fondo, ¿cierto? Entra absolutamente preparado para atender al paciente. O sea, con su uniforme completo, ¿cierto? Con sus barreras protectoras y nada más. Todo lo que sean los bolsos, las mochilas, las bolsitas que uno anda trayendo, quedan fuera, ¿ya? No pueden entrar a este campo de atención. Es por norma ministerial eso. Entonces, me tengo que vestir. También hay que aclarar que las escuelas en Chile, ninguna, tiene las condiciones de salas grandes donde las niñas se pueden vestir, por lo tanto vienen con ropa de calle y adentro se desvisten y se ponen la ropa. Generalmente, y hay que ser honesto, muchas profesionales llegan con su ropa ya puesta y solamente después necesitan ropa para el recambio, ¿ya? Entonces, para que quede claro, el primer paso técnico es llegar a la clínica, ¿cierto? Absolutamente uniformado, vale decir, uniforme completo, cofia, mascarilla, antiparra protectora y zapatos ad hoc y todo el asunto. Ese sería el primer paso. El segundo paso va a ser el lavado doméstico de manos. O sea, la persona llega antes de entrar a la clínica, cuando los lavamanos están fuera de la clínica, obviamente se hace afuera y con algunos que están adentro también. Entonces se hace un lavado doméstico de manos. ¿A qué le llamamos lavado doméstico? Es cuando la persona se lava sus manos con agua y jabón de una manera bien rápida. Más que nada es para disminuir la suciedad de las manillas, de lo que tomó, de lo que no tomó. Es sacar un poco la suciedad y algo de flora bacteriana muy simple. No tiene ninguna ciencia ni no tiene ninguna técnica. Es un lavado doméstico de manos, tal como el que nosotros hacemos en la casa cada vez que llegamos. ¿Estamos? ¿Cierto? El tercer paso es ya entrar a la clínica y es la ubicación del instrumental y el implemento podológico. Dije que las bolsas y las mochilas quedaban afuera, pero obviamente al campo clínico voy a entrar el material que voy a ocupar, ¿cierto? Vale decir, las cajas estériles, las bandejas, las copelas que ya vimos, los algodoneros, los portafreseros y todo el instrumental que voy a usar. Entonces, por supuesto, al lado del sillón podológico hay una mesita y ahí voy a ubicar absolutamente todo mi material, ¿cierto? Mi torno, si voy a algún tipo de cremas emolientes, algunas cremas hidratadoras, qué sé yo, también una caja de guantes que se lo voy a dejar al lado en diferentes partes. Nada más, no puedo entrar ni mi ropa, ni mis zapatos, ni nada, eso se queda en otra parte, ¿ya? Ese sería entonces el tercer paso. El cuarto paso sería una asepsia médica o lavado clínico de manos.
¿cierto? Eso ustedes como personal de salud saben que ya sí tiene una técnica. O sea, me tengo que subir las mangas y efectuar el lavado, ¿cierto?, de mano, que es ya un poquito más de tipo clínico, que implica el jabonarse, hacer una espuma jabonosa, ¿cierto? O aplicármela en todos los dedos, y tiene su técnica que también la vamos a ver. Y si no la vemos todavía, podemos levantar un video donde hay un lavado de mano, ¿cierto?, de tipo clínico. Algunos hacen cepillado de las uñas. Parece que la norma ministerial ahora no lo exige, ¿ya? Eso es. Entonces, el secado también hay que tener cuidado con las famosas toallitas, cerrar la llave con la misma toallita y ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces ya ustedes ven, tenemos 2 lavadoras. Después, el quinto paso sería la preparación de campos. Ya hablamos en una de las clases cuáles son los campos que el podólogo emplea. Vale decir, ¿cierto? Está el paciente ya sentado ahí, yo tengo mi mesita de trabajo al lado y voy a poner, ¿cierto?, voy a disponer los 4 campos que son universales, que ya dijimos que son unidireccionales, que son solamente en un sentido one way, qué sé yo. Entonces sería el campo estéril, el campo limpio y el campo sucio, y después abajito en un contenedor el campo contaminado, generalmente también llamado basurero. Importante señalar que el campo estéril lo voy a ubicar al lado más lejano de donde están los piececitos del paciente. O sea, por decir, en este lado va a estar, aquí están los pies del paciente. Entonces el campo estéril estaría acá, campo limpio, campo sucio. No al revés, no el campo estéril más cerca del paciente, no, sino que al revés. Y esto... Profesor, ¿sí? disculpe que hay unas compañeras que están viendo que la ausente. Ya. Ahí está. Entonces, ya dijimos, el campo estéril, el más lejano de los piececitos del paciente, ¿cierto? Obviamente en el campo estéril está la caja con todo nuestro instrumental, generalmente envuelto, ¿cierto? La bandeja del campo limpio, la bandeja del campo sucio, el campo contaminado o basurero abajo, donde van a caer todos los desechos, los detritos, y obviamente también voy a ubicar las copelas, mi algodonero. Nada más, mis copelas, mi algodonero, nada más. En algunas oportunidades podemos también incluir un rociador con alcohol, al 70%. Entre paréntesis, acuérdense que el alcohol que se usa es al 70%. Acuérdenme más rato que les voy a explicar eso, ¿ya? Entonces ese sería el quinto paso, donde es la disposición o preparación de campo. Esto es igual cuando yo hago una atención en domicilio. El paciente está postrado en su cama, entonces al ladito de la cama, el mueble, o por último al lado de su cama, también establezco, descubro los piececitos del paciente, y al lado en una toallita con un paño quirúrgico, ¿cierto?, de esos de crepé especial que hay, dispongo mi campo estéril, limpio, sucio, y abajo el contaminado. Siempre, o sea, siempre tenemos que pensar en esos 3 campos, que son unidireccionales, ya dije, del campo estéril hacia el campo contaminado al final. Nunca se puede devolver. Voy a poner un ejemplo para que quede claro. Si yo saco un alicate cortacutícula, por decir, que es un instrumental de Excel, si ustedes ya saben, lo pongo en el campo limpio, empiezo a atender el paciente, empiezo a cortar y se me cae ese campo, ese instrumental, ¿cierto? No puedo de nuevo devolverlo a la parte limpia, inmediatamente ya está contaminado. ¿Qué tendría que hacer? Abrir mi campo estéril y sacar otro alicate. ¿Ah? Eso para que no se olviden nunca.
¿cierto? Hasta este momento yo no he tocado al paciente y no me he puesto guantes, solamente mi mascarilla, mi cofia y todos mis elementos de protección, ¿cierto? ¿Ya? Ahora, de ahí nos vamos al sexto paso, que sería la confección de la ficha podológica. Y, por supuesto, la anamnesis, que está claro. Entonces, ya estando mis campos limpios, preparados, empiezo a efectuar la anamnesis, que entre paréntesis es el completo interrogatorio a que se somete el paciente para formarnos una idea lo más real y exacta del estado de su salud. ¿Se acuerdan? Sí. Entonces ahí tomo mi ficha podológica, que generalmente está en un cosito para firmar, que son los cositos de acrílico, y empiezo a llenarla con mi lápiz y voy llenando la ficha, y a medida que voy interactuando con él en la anamnesis. ¿Correcto? Ahí hago la confección de la ficha. ¿Sí? Entonces, el sexto paso sería confección de la ficha podológica, incluyendo la anamnesis. Esta anamnesis, aparte de los antecedentes básicos, ¿cierto?, de identificación, acuérdense que también están los antecedentes relevantes, ¿cierto?, los antecedentes específicos, ¿cierto?, la topografía podal, donde voy a insertar todos los símbolos que ya aprendí, ¿cierto?, y voy a seguir con las observaciones, anotando todo lo que observo. No he tocado todavía al paciente, una que estoy sin guante y solamente estoy llenándola. ¿Qué pasaría si yo tocase al paciente y después sigo escribiendo? Lo que tenía el paciente me lo puede contaminar a mis manitos. Yo al escribir lo traspaso a la ficha, y después cuando entrego la ficha a la secretaria para que la archive, ella la va a tomar, probablemente la va a ojear, se va a echar un poquito de saliva y se va a producir una cadena de infección. El hecho de que alguien tome algo contaminado y se lo traspase a otra persona, en salud se llama fomites. Entonces siempre el profesor le va a estar indicando al alumno: tenga cuidado, no cometa fomites. Fomites, la palabra fomite, que significa que se está traspasando una infección, ¿cierto?, cruzada. ¿Ya? Listo. Una vez que está la anamnesis, ¿cierto?, voy y me hago una asepsia médica de mano. De nuevo, voy al lavamano, ¿cierto? Le digo al paciente: voy a lavarme las manitos, y me vuelvo a efectuar un lavado de manos completo, de nuevo. Bien, como son los lavados clínicos, que ahora creo que la norma dice que no son más de 2 minutos, qué sé yo. Una vez que me he terminado de lavar las manitos, secar, recién me paso al siguiente paso, que sería el paso 9, que es la postura de guantes. ¿Ya? Ahora, esta postura de guante hay que distinguir dos cosas: el guante estéril y el guante de procedimiento. Generalmente el podólogo atiende a sus pacientes con guantes de procedimiento, pero eso no opta que el podólogo tiene que saber ponerse los guantes estériles. Hay toda una técnica, ustedes saben, también la podemos repasar cuando estemos ya en vivo, que hay que saber ponerse, no hay que contaminar los guantes, mil cosas. Ahora, en mis materiales de trabajo siempre tengo que andar con mis guantes estériles, que es la mayoría de las atenciones que voy a hacer, pero tengo que tener mi guante estéril ahí siempre a la mano por cualquier casualidad. Me refiero a cualquier casualidad que tuviese que hacer un tratamiento ya un poquito más invasivo, ¿cierto? Y ahí sí que voy a usar guantes estériles. Si hay sospecha en la anamnesis que el paciente es portador del VIH o SIDA, qué sé yo, acuérdense que como barrera de protección vamos a usar dos guantes, doble guante. ¿Ya? Entonces dije el espacio 9 sería la postura de guante. Listo. ¿Cierto? Una vez que tenga los guantes puestos, recién puedo abrir mi caja estéril, que está estéril por supuesto, para empezar a determinar qué material, qué instrumental voy a usar.
¿cierto? El siguiente paso sería realizar la asepsia de ambos pies. Entonces, aquí por primera vez voy a interactuar con el paciente. ¿De qué manera? En mis copelitas, obviamente tengo alcohol al 70%, tengo algún tipo de ablandador queratolítico, ¿cierto? Y tomo una pinza, puede ser una pinza anatómica, una pinza Kelly, y tomo una mota de algodón. A unos profesionales les gusta más la gasa, la tomo, unto la mojo, no unto, eso es término de cocina, ¿cierto? Mojo la gasa o el alcohol y empiezo a efectuar la asepsia. Aquí me voy a detener algo bien importante y que por favor no se lo olvide nunca, perdón, y que ustedes deben saber. El podólogo no debe usar jamás, porque es un error técnico y un error garrafal, decir que se le efectuó una desinfección de pies. Por normas ministeriales de esterilización, la desinfección es un acto de eliminación de flora bacteriana en objetos inanimados, vale decir, muebles, instrumental, ventana, vidrio, camilla. Eso es desinfección. O sea, voy a aplicar un componente para eliminar esta flora bacteriana, esta suciedad en objetos inanimados. Eso se llama desinfección, ¿ya? En cambio, cuando voy a producir una eliminación de suciedad y de flora bacteriana patógena en la piel, en un ser vivo, deja de llamarse desinfección y se llama asepsia. Entonces, en el fondo, lo que se hace con el paciente es una asepsia. Ojo, que pregunta de prueba siempre, pregunta del ministerio. Los pies no se desinfectan. Yo todavía he escuchado por ahí podólogos que dicen, no, cuando le desinfecté los pies ya me di cuenta que tenía tal problema. Error, los pies no se desinfectan, los pies se les hace una asepsia, ¿cierto? Entonces, por eso que en este paso número 10, creo ya, es asepsia de ambos pies. Y esta asepsia se realiza con un antiséptico, no con un desinfectante. Y ojo, ¿por qué? Porque aquí lo que les dije que les iba a explicar. El alcohol, ¿cierto?, es un líquido, ¿cierto?, que tiene doble funcionalidad, que es uno de los pocos, hay varios, pero este es uno de los más comunes, son poquitos, que tiene doble función, que es antiséptico y es desinfectante. Entonces, cuando el alcohol está a 90 grados, es un desinfectante, o sea, lo voy a aplicar en cosas inanimadas. Y cuando es al 70%, lo voy a aplicar en la piel viva, en los pacientes. Entonces, ojo, cuando ustedes compren alcohol en la farmacia, si compran al 90, no lo pueden aplicar en la piel, porque como 90 actúa como desinfectante. Y usted no va a desinfectar los pies porque los pies no se desinfectan. Usted le va a hacer una asepsia, por lo tanto necesita alcohol al 70. Tiene dos posibilidades. O compra definitivamente al 70, o compra al 90 y lo rebaja al 70. Hay un video en YouTube que lo hice yo, que se llama, ya les expliqué ahí en Podología Profesional, que está una manera práctica y la forma científica de cómo transformar alcohol al 90 que compro en la farmacia y lo puedo transformar en mi casa a alcohol al 70. Porque muchas veces uno va a la farmacia y pide alcohol y se lo venden al 90 y todo el mundo asume que ese alcohol que tengo que aplicar en las heridas, en cualquier tipo de cosa. ¿Estamos? Entonces, ojo, el podólogo en este tipo de asepsia, en este paso, va a ser una asepsia con alcohol al 70%. Ahora, ¿qué decir de aplicarle alcohol al 90% a un paciente diabético? Porque ya es mucho más complicado. O sea, jamás.
Nunca. Todos los pacientes al 70%. Si fuese menos pacientes diabéticos, mejor. ¿Ya? Entonces ya dijimos que habíamos hecho la asepsia médica, la postura de guante, estéril o de procedimiento, y después procedemos a la asepsia de ambos pies con este alcohol. Entonces dije, con la pinza tomo una gasa, un alcohol, y esta gasa, este alcohol, y empiezo a efectuar la asepsia. ¿Cómo realizo la asepsia? Primera norma, siempre es de proximal a distal, vale decir, de proximal a distal. Esta es la parte más próxima del corazón y esta es la parte más distante del corazón. Entonces, de proximal a distal, ¿cierto? ¿Y cómo efectuamos eso? Pongo mi pinza anatómica o Kelly, ¿cierto? Le aplico el antiséptico, ya dijimos alcohol al 70, y empiezo a aplicarla de proximal a distal. Y primero parto por la zona dorsal, vale decir, ahí, ahí. Y con movimiento giratorio voy haciendo así. Y voy girando para no ocupar el mismo lado de la gasa o el alcohol, del algodón. Y voy girando toda la parte dorsal. Y voy, si corresponde, voy botando ese pedacito de gasa o alcohol y tomo otra. Tengo varios ahí. Y voy. Entonces, por la parte dorsal. Siempre de proximal, ¿cierto?, a distal. Enseguida, otra gasa o alcohol y empiezo a efectuar la asepsia interdigital, vale decir, entre medio de los deditos con el mismo movimiento. Siempre de proximal a distal, de proximal a distal, de proximal a distal, ¿cierto? Y voy cambiando las gasas, voy cambiando las gasas, voy cambiando las gasas. ¿Estamos? Eso es. ¿Por qué ustedes me preguntarán de proximal a distal? Porque está demostrado científicamente que la mayor cantidad de bacterias, el número más grande, y lo han medido, está en la puntita de los dedos. ¿Ya? Terminado esa parte, cambio de gasa, tomo otra y empiezo a hacer la asepsia en la parte plantar. Y también es lo mismo, de proximal a distal, de proximal a distal, de proximal a distal, ¿cierto? Y finalmente empiezo a aplicar el último paso, que sería un repaso en la zona distal, como dijimos que es la que tiene más flora bacteriana. Y cambio la gasita y la puntita. Esto uno en cada uno de los deditos. Con eso hemos terminado lo que es la asepsia de ambos pies. ¿Ya? Hay podólogos que no usan este sistema, simplemente tienen un rociador con alcohol, me imagino al 70, y le aplican al paciente y con una gasa al puro lote. Yo no voy a criticar a nadie, pero sí por norma técnica creo que están equivocados. Nosotros debemos saber cómo hacerlo. Ahora, allá cada uno si cumple o no cumple esta norma ministerial, pero lo correcto, lo técnico, es hacerlo así. Y el paciente obviamente se va a dar cuenta qué es lo mejor y qué no es lo mejor. Y si les pasa a un paciente que muchas veces no nos dicen, que son médicos, son enfermeras, son paramédicos, son podólogos, y se dan cuenta que el podólogo hace una asepsia, por decir, a la diabla, no va a tener un buen nombre, una buena propaganda. ¿Ya? Esa sería la técnica de la asepsia en ambos pies. ¿Cierto? Acuérdense, ahí ya estamos con guantes, estamos tocando, nada más que eso. El paso siguiente sería preguntar el motivo específico de la consulta. Señor paciente, don Pedro, doña Juanita, cuénteme, ¿cuál es el motivo específico de su consulta? No vengo que me corte las uñitas, una onicotomía. No vengo porque tengo la uña encarnada. A pesar de que usted ya más o menos
solo al ir mirando, al ir haciendo la asepsia de pie se va dando cuenta que hay problema, pero por anamnesis tenemos que consultar el motivo. Y de ahí, dependiendo de lo que el paciente me dice que por qué viene al podólogo, yo empiezo al siguiente paso, que es un examen completo del pie. En ese caso, recién yo, sin instrumental, voy a empezar a tocar los deditos del paciente, su pie completo. Pero ya estoy con guante y ya hice sepsia. Y ahí empiezo a efectuar un análisis bajo el punto de vista dermatológico, ¿cierto? Puedo ir abriendo, mirando si tiene alguna cosa, tocando, acuérdense, ¿cierto? Viendo todo eso, por si hay sobrelevantamiento, estos lomos de toro, para irme dando cuenta si hay dureza, si veo que hay puntos extraños, lunares. Importante siempre mirar bien los lunares y ojo al lunar. Lo primero, si un lunar me llama mucho la atención, ¿cierto? Son peligrosos. Listo, ¿cierto? Ahí puedo trabajar en ese sentido, ¿cierto? Dije del punto de vista dermatológico. Del punto de vista traumatológico, ¿cierto? Empiezo a notar, digamos, la factibilidad, ¿cierto?, de las articulaciones, si hay alguna deformación, si están los dedos, ¿cierto?, en garra, si tienen algún problema, algún, ¿cierto?, dedo, ¿cierto?, infraducto, abducto, todas las deformaciones que son muy comunes, mirado desde el punto de vista traumatológico, si hay dolor, si se irradia el dolor. Entonces, yo solo estoy haciendo con mis manos, ya dijimos, con guante y después de efectuar la asepsia. Entonces, y después el examen del punto de vista podológico, ¿cierto? Si veo que tiene aquí algún tipo de loma, acuérdense que los elomas son las hiperkeratosis que han generado un elosis. Pregunta de prueba, creo, ¿cierto? ¿Dónde están? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué roce? Si tiene un fanete, mil cosas que yo desde el punto de vista podológico puedo ir haciendo, ¿ya? Entonces estaba en el motivo específico de la consulta y de ahí empezar a realizar todo el examen desde el punto de vista dermatológico, traumatológico y podológico. Ahora, esto, como ya la ficha yo la guardé y no la puedo tocar para evitar los fomites, me lo tengo que guardar en la cabecita y acordarme después cuando al final tenga que rellenar de nuevo la ficha con lo que le hice, con lo que observé más allá, porque al principio, por ejemplo, no le pude abrir los deditos para ver, qué sé yo, me tengo que acordar y llenar la ficha con la parte que no, al principio no pude llenar. ¿Ya? El siguiente paso, ustedes ya llevarán los números, ya me perdí, sería la aplicación del queratolítico. ¿Qué es lo que es un queratolítico? El queratolítico es un líquido, puede ser una sal también, puede ser cualquier compuesto, es un químico que es agresivo para la piel. ¿Por qué? Porque su función principal es disolver la queratina de nuestra piel. ¿Ah? Estos queratolíticos también se conocen vulgarmente como ablandadores. Perdón. Se me seca. Entonces, estos ablandadores son los que de alguna manera nos van a permitir trabajar con el paciente. Vamos a poner aquí. Ahora sí. Entonces estábamos en el paso del... Ese paso técnicamente lo vamos a llamar fomentación. Fomentación. Estamos en ese paso. O sea, después de... Vamos repasando. Hicimos la asepsia, nos pusimos los guantecitos. Una vez que pusimos los guantecitos, efectuamos la asepsia. Ya dijimos de proximal a distal, dorsal, interdigital, plantar, repaso en la parte. Después de eso, motivo específico de la consulta y después, ¿cierto? Y una vez que ya está clarito, viene ahora el proceso
el siguiente paso que se llama fomentación. ¿Qué es lo que es fomentación? Fomentación yo lo traduciría como ablandamiento. Acuérdense que el podólogo no trabaja, existen dos técnicas, dos maneras de trabajar. Una que es lo que la gente conoce como técnica húmeda, en la cual el paciente va donde el profesional, si es que es profesional, porque no debería ser así, y se introducen ambos piececitos en un lavatorio, en un recipiente con algún tipo de antiséptico, permanganato de potasio generalmente usan, y producen ablandamiento del pie completo. Ahí lo tienen 5 o 10 minutos y después el profesional empieza a trabajar. Eso se hace en varias partes, por ejemplo el Pedicuro Lustin en Santiago, que son muchas tiendas, usan esa técnica que se llama técnica húmeda. Nosotros acá en la escuela no aceptamos esa técnica porque produce muchas infecciones cruzadas, ¿cierto? Después habría que tomar ese lavatorio, lavarlo y esterilizarlo, y cosa que no lo hace. Y nos merece mucha duda también el permanganato de potasio, que sirve como antiséptico, me parece. Y lo peor, que técnicamente se va a producir un ablandamiento de todo el pie y nosotros no necesitamos ablandar todo el pie, ¿vale? Entonces en la escuela nosotros empleamos la técnica que se conoce como técnica seca. ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a producir el ablandamiento en la zona específica que queremos trabajar. Vale decir, si quiero hacer una onicotomía, cortar las uñitas, voy a ablandar la puntita de los deditos para que se ablanden un poquito las uñas y producir el corte. No necesito ablandar todo el pie completo, ¿correcto? Si tiene un eloma o una hiperkeratosis aquí, no necesito ablandar todo el pie, viene esta famosa baños húmedos, sino que simplemente ubico una gasita con este ablandador en esa zona y después trabajo en esa zona. Esta parte que está sana no necesito ablandar. Peligroso es para los pacientes diabéticos producir ablandamiento en todo el pie, pues se producen maceraciones, después si no hay un buen secado van a haber un montón de complicaciones. Entonces nosotros solamente vamos a producir la fomentación, el ablandamiento en la zona que nos convoca, en la zona específica que necesitamos trabajar. Aclarando eso, vamos a decir que la fomentación es el ablandamiento en las zonas de interés. Vale decir, si el paciente solamente no necesita onicotomía y viene exclusivamente porque tiene un pequeño eloma chiquitito acá, vamos a producir el ablandamiento solamente en esa zona y nada más. Ya, quedó claro. Ahora, esta fomentación se realiza con estos químicos que pueden ser sales, que pueden ser líquidos, que pueden ser combinaciones, que se llaman queratolíticos. Queratolíticos. Químico agresivo cuya función es ablandar químicamente la queratina en la piel, por lo tanto se produce un ablandamiento. Estos queratolíticos son complicados, porque son muy agresivos. Hay queratolíticos muy suaves y hay queratolíticos que son muy fuertes. Por ejemplo de queratolíticos, los más comunes son en base a ácido fénico, ¿cierto? Ácido salicílico y etcétera. Hay muchos de diferentes tipos de queratina. En realidad, la pregunta del millón, el paciente diabético, acuérdense del XD con lápiz rojo, no puedo aplicarle un ablandamiento y un queratolítico muy fuerte. En este caso, exclusivo para el paciente diabético, nosotros vamos a reemplazar este queratolítico por agua, por H2O, agua pura. Profesor, ¿Sí? disculpe, el ácido salicílico y cuál era el otro, no lo puedo. No lo anoten porque son peligrosos, pero era el ácido fénico.
son peligrosos, así que no los anote. Ácido fénico era. ¿Ya? Entonces el H2O dije, agua. Ahora, si el agua no es un queratolítico, pero podríamos decir que técnicamente se comporta como un queratolítico, siempre y cuando esta agua esté tibia, vamos a poner aquí. Estamos hablando de 25, 28, 30 grados. Cuando yo el agua le subo la temperatura a 25, 30 grados, obviamente actúa, ojo, el agua actúa como queratolítico, no siendo un queratolítico, eso hay que tener claro. O sea, es un error decir, yo empleo como queratolítico el agua. No, porque el agua no es queratolítico, el agua es neutra, hasta el pH es neutro, insípida, ¿cierto? Inodora y miles de cosas más, y pH es neutro. Pero sí podemos decir que el agua tibia actúa como queratolítico. Ahora, técnicamente nosotros podemos usar agua tibia jabonosa, que es un poquito más efectiva. ¿A qué me refiero agua tibia jabonosa? En la casa, en un litro de agua hervía, 5 minutos que esté hirviendo, después le aplico raspaditos de algún jabón germicida, por ejemplo, y lo guardo ahí, qué sé yo, que se disuelva bien. Y cada vez que voy a la clínica a atender, llevo esa botellita y la voy aplicando en estas copelas, y eso es lo que yo humedezco y le voy aplicando siempre y cuando sea el paciente diabético. También puedo aplicar en un paciente que no es diabético, eso no hay problema. Ahora, para los pacientes que no son diabéticos, sí se pueden emplear estos queratolíticos, ¿ah? Pero hay que tener cuidado con la concentración. Les voy a contar una cosa. Una vez yo fui a hacer unos congresos a Cuba y me encontré con unos podólogos que decían que la población en Cuba, cuando tenía unos elomas plantares o dorsales, acuérdense ya esa terminología que deben manejar, o marginales, y no tenían plata o no tenían tiempo para ir al podólogo, se aplicaban una aspirina. Entonces yo le decía, pero ¿cómo? Explícame eso. Entonces se ponían una aspirina justo donde estaba el eloma y la envolvían con una gasa, un parche curita. Y con eso a los 2 días sacaban y ya no había eloma, no había elosis. La verdad que es cierto, funciona. El problema es que como yo la aplico ahí, el ácido, que es la aspirina es de ácido salicílico, que ya dijimos que también es un queratolítico. Entonces disuelve, entra en combinación con el sudor del pie, que ya la gente suda mucho por el calor, y macera y elimina, pero elimina tanto la elosis, el clavocórneo, la raíz, ¿cierto? Pero también elimina y es agresiva y daña la piel circundante. Entonces, había casos en que pacientes por aplicar esa técnica habían ido a parar al hospital ya con maceraciones, ¿para qué decir de pacientes diabéticos? Entonces, ¿por qué? Porque es re difícil poder calcular qué pedacito de aspirina le pongo ahí para que ataque solamente la raíz, el núcleo y no toda la piel, ¿ya? Eso para que sepan ustedes lo agresivo que son estos químicos. Dije yo que el ácido fénico. Ahora, estos químicos generalmente lo venden en las casas expendedoras de artículos podológicos, pero nunca dicen cuáles son los componentes, nunca indican cuáles son las concentraciones. Es muy difícil, entonces uno va y dice, ¿tiene algún tipo de ablandador? Sí, este es especial, tiene una etiqueta ahí que dice líquido ablandador para podólogo, qué sé yo. Pero la verdad que no podemos saber qué es lo que es. Yo por eso que actualmente no aconsejo que usen estos queratolíticos. Prefiero el agua jabonosa. Ahora, ¿cuál es la diferencia de estos queratolíticos llamados verdaderos queratolíticos? Que usted aplica eso 2 minutos y después saca la hiperkeratosis, pero como mantequilla caliente, por decirlo así, sale muy fácilmente. Pero hay que saberlo aplicar, hay que saberlo cómo neutralizar. No todos uno tiende por error a pensar de que todos los químicos les baja su potencia con agua.
no es así. El fenol, por ejemplo, ¿cierto? Si usted le aplica agua, más se activa. Eso no se rebaja con agua. Entonces, claro, hay que ya tener un manejo químico y saber cuál es el parámetro de solubilidad del químico. Y me refiero a parámetro de solubilidad al componente que lo disuelve. Entonces, yo si voy a aplicar tal queratolítico tengo que tener clarito con qué lo disuelvo, con qué lo rebajo. ¿Por qué? Porque pudiese ser que está agrediendo mucho al paciente y necesito parar la acción de eso. ¿Estamos? Es un terreno que lo podemos perfeccionar mucho más adelante. Pero ahora, no conozco todavía aquí en Chile quien me pueda decir que tiene un queratolítico y esta es la fórmula y poderla probar. ¿Cierto? Es complicado. De todas maneras, el que sea, nunca lo apliquen en el paciente diabético. Y si llegan a adquirir algún tipo de estos queratolíticos que se venden, que no tienen claro, no son pasados por el ISP, no reflejan nada, no dan ninguna seguridad, pruébelo primero con un paciente de a poquitito y vaya viendo si sirve o no sirve. ¿Ya? He escuchado por ahí y hay videos en YouTube que hay gente que aplica hasta ácido nítrico para disolver uñas, para disolver. El ácido nítrico no es un componente orgánico, ¿cierto? Está clasificado como componente inorgánico. Son ácidos fumantes, son terriblemente agresivos y están todas las cosas. Por eso que después en los hospitales dicen los podólogos se mandan muchos condoritos. Claro, hay un irresponsable que empieza a decir voy a emplear la técnica del ácido nítrico, pero no indica qué es lo que es el ácido nítrico, no indica qué es la concentración, cómo actúa. ¿Estamos? Ya, no vamos a seguir en eso, sino que vamos a decir que la fomentación es el ablandamiento de la zona que nosotros vamos a tratar. Y para eso se aplican queratolíticos. Y nosotros empleamos agua jabonosa porque el agua, no siendo un queratolítico, actúa como un queratolítico. ¿Ya? Listo. Ahí hablamos de lo que es el queratolítico. El siguiente paso que vamos... Este es importante, perdón. ¿Alguien me habló? No. Es importante este paso porque es fundamental. Fíjense que en la secuencia lógica de los pasos de atención podológica siempre hemos ido con criterio, ¿cierto? Con sentido común y por grado de importancia, o sea, ¿qué es lo primero? Y este paso es muy importante porque generalmente se pregunta mucho en las pruebas ¿cuándo voy a aplicar el queratolítico o voy a producir esta técnica de fomentación? Fíjense ustedes. El siguiente paso es la limpieza de surcos. Voy a cambiarme de nuevo. Ahí está. La limpieza las limpieza de surco, así se llama ese paso, ¿ya? Ahora, ¿de qué surco estamos hablando? De los surcos periunguiales. De los surcos periunguiales. Ahí hay una uñita, ¿cierto? Un dedito, la punta. Esta sería la parte más distal del dedo y esta sería la parte proximal de la última falange o la falangeta. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los surcos periunguiales? Ya lo explicamos, pero vamos a indicar que son estos.
un surco interno y un surco externo. Esos surquitos, en el fondo, son esos surcos. No ese ni eso, porque aquí está la matriz y este el borde libre, nada que ver. Estos serían los surcos perunguiales. A eso nosotros le vamos a llamar limpieza de surco. ¿Por qué? Porque en estos surquitos se acumula mucho detrito, mucha suciedad. Hemos encontrado de repente arena, pedacitos de algodón, pedacitos de tela, algún tipo de cabello, algún tipo de, no sé, de maceración, de repente algunos neumáticos viejos, algunas ollas viejas. Se encuentra cualquier cosa, es increíble las cosas que uno encuentra ahí. Entonces esos surcos hay que limpiarlos. Más adelante, cuando veamos ya técnica más, la siguiente unidad, nos vamos a dar cuenta que estos surcos estén limpios es vital para la sanidad y la buena morfología de nuestra uña, ¿cierto? Porque si están alterados va a haber problemas. Acuérdense ustedes que la uña crece de proximal a distal en forma paralela, no hacia los lados ni hacia arriba, sino que crece de aquí, de las células germinativas de la matriz, y avanza. Y en la medida que va avanzando, que aquí sale muy blandita, se va por esos surcos que serían como los rieles. Entonces, si esos rieles están alterados, están llenos de suciedad, obviamente la uña no va a poder conformarse bien y se va a desviar y se va a empezar a hipertrofiar y van a haber complicaciones. Inclusive se da el caso que cuando hay muy mal corte de uña, muy mala onicotomía, se produce una cosa así. ¿Se fijan? Los surcos se curvaron. ¿Por qué? Porque la uña así. Y como la uña se va hipertrofiando, pierde la relación ónico-dactilar. Ónico-dactilar. Después, en el tercer capítulo voy a hablar mucho de la relación ónico-dactilar. Ahora, dejémoslo hasta ahí nomás, que hay una pérdida de relación ónico-dactilar. Entonces, es importante mantener los surcos siempre limpios. Por lo tanto, la limpieza de surcos. Y esto, fíjense ustedes, que es después de la fomentación. No es posible hacer una limpieza de surco sin haber hecho primero una fomentación. Vale decir, un ablandamiento. Porque si no ablando y empiezo a raspar esos surcos, puedo producir maceración, puedo producir herida, erosión. Entonces, pregunta de prueba. Previo a la limpieza de surco, ¿qué se hace? Fomentación. Primero ablandar, después trabajar. Primero ablandar, después cortar las uñas. Primero ablandar y producir un resecado. Cortar, entregar la minilla y la hiperkeratosis. Después de fomentar, ¿qué se hace? Se hace un desbastado unguial. Después de un desbastado, una helotomía. Todo es después de la fomentación. Primero la fomentación, siempre. Y después todos los demás procedimientos que vamos a ver. Entonces, previo a esto, previo a la limpieza de surcos, hay que hacer la fomentación. ¿Cierto? Entonces, si le preguntan, ordene limpieza de surco, fomentación, onicotomía, usted está viendo que la limpieza de surco está primero que la fomentación, erróneo. Primero tiene que estar la fomentación, limpieza de surco, onicotomía y mil cosas más. Espero haber quedado absolutamente claro en eso. Ahora, esta limpieza de surco siempre se realiza, generalmente, no siempre, con una gubia. ¿Se acuerda del instrumental La Gubia? Que era, ¿cierto?, instrumental metálico. Habían algunos que ahora son descartables.
que tienen un surquito, hay diferentes medidas y son unos verdaderos punzoncitos de arrastre, ¿cierto? Entonces, con una gubia. Y el movimiento que se realiza siempre también es de proximal a distal. De proximal a distal. Así. ¿Cierto? Arrastrando todos esos depósitos de desecho que dijimos que se acumulan en esta zona, ¿cierto? Arenita, pelitos, pedacitos de tela, sangre, neumáticos viejos, todo lo que hay aquí que hay que estar arrastrando, limpiando. Eso se realiza de proximal a distal. Y a medida que uno va sacando, va saliendo, lo va depositando en un algodoncito que después lo tira al campo contaminado. ¿Estamos? Principalmente lo primero que voy a hacer es limpieza de surco. Bueno, primero fomentación, después limpieza de surco para producir una buena salud en la lámina. Puedo partir por la lámina. Dígame. Cuando me dijo que uno hacía la limpieza de surco, va a salir todo tipo de cosas, ¿cierto? Sí. De tierra, arena, lo que tenga el paciente ahí. Sí. Ahí no habría que volver a desinfectar esa zona. ¿Hacer qué O cosa? aseptizar en los surcos periunguiales después de sacar lo que encontremos. ¿Ya? ¿Tendríamos que aseptizar nuevamente o no? No se hace porque como se va a sacar tierra. ¿Hacer qué cosa me dijiste? ¿Sanitizar? María José. Perdón, es que se me va la señal, no lo escucho bien. Ya, te pregunto que después de sacar, arrastrar los desechos, ¿qué dices tú que le vamos a hacer? Que si se le puede echar alcohol al 70% ahí nuevamente. Ah, claro. Sí, claro que sí. Claro que sí. Acuérdense que, sí, claro que sí. Acuérdense que al estar sacando esto aproximado a distal, en alguna oportunidad, si es que no tenemos bien empleada la técnica, podemos producir alguna pequeña erosión. Sí, es bueno, digamos, ir aplicando un poquito de alcohol al 70%. Sí. Eso nunca está de más, ¿ya? Se pudiese dar el caso de que pasase eso, ¿ya? Ahí entonces estamos el famoso limpieza de surco, ¿ya? ¿Qué más decir de esto? Que es importantísimo. Luego de la limpieza de surcos, ¿cierto? Con la importancia que dijimos que tiene, nosotros vamos a pasar al siguiente paso, que es la onicotomía. Siguiente paso entonces, fomentación, para no irnos olvidando, fomentación, después limpieza de surcos periunguiales. Y ahora viene el siguiente. Ya. El siguiente, ¿cuál sería la onicotomía? Onicotomía. Ahora aquí viene la primera consideración. Si es que el paciente viene con sus láminas unguiales ya rebajadas, cortas, obviamente a lo mejor no hay nada que hacer, salvo que estén más cortadas y yo solamente voy a hacer un repaso para que queden bien cortaditas, digamos, ¿ya? Y explicarle que las uñas no deben estar muy cortas, qué sé yo. ¿Ah? Limpieza de surco es siempre. Onicotomía va a depender de qué viene, si viene, es necesario o no es necesario
realizarla. Acuérdense que la palabra onicotomía significa corte de uñas, ¿ya? Obviamente, primero se hizo la fomentación, vale decir, apliqué una gasita en cada dedito, fui sacando la gasita, haciendo limpieza de surco, ¿cierto? Dejo de nuevo otra gasita ahí para que siga ablandando, porque después voy a cortar las láminas, terminé la limpieza de surco, saco esta y ahí empiezo a realizar el corte. Esto se hace con el alicate, ya saben ustedes, frontal o cualquier instrumental que definimos como de onicotomía. El alicate recto, el alicate corta cutícula si es un niño, o cualquier alicate que sirva y realice esa función, la onicotomía. Respecto a la onicotomía, hay que considerar varias cosas, ¿cierto? Primero vamos a decir, que lo vamos a ver también, pero lo vamos a adelantar, que no existe un patrón estándar de corte de uña. Eso es lo primero que nosotros vamos a establecer. Ahora, si bien es cierto, en el área de enfermería, en el área médica, y también motivo de preguntas y consultas en las pruebas del Ministerio de Salud, ellos establecen que el corte de uña debe ser recto y ligeramente redondeado en los extremos. Eso como norma de ellos. Está bien, y si nos preguntan ellos, nosotros tenemos que contestar eso, ¿cierto? Porque está bien. Pero nosotros como podólogos, más técnicos por ser podólogos, sabemos que no existe un patrón universal ni único para cortar las láminas unguiales. ¿Qué significa eso? Que las láminas unguiales se cortan, se efectúa esta onicotomía de acuerdo a la forma que tiene el dedito. O sea, si es un dedo que tiene una forma extraña, yo tengo que ir cortando las uñas en forma que le dé dando la forma, y por supuesto que sé que no le va a producir algún tipo de agresión, ¿ya? Eso es como primer principio. Las láminas unguiales se cortan dependiendo la forma que tienen las láminas, que tiene esta famosa relación onicodactilar, la relación que se produce entre el dedito y la lámina, ¿ya? Entonces, si el profesor Alejandro le pregunta cómo se cortan las uñas, cómo se hace cuál es la mejor técnica para realizar una onicotomía, usted le va a contestar que va a depender de la forma que tenga el dedo y la uña, ¿ya? Ahora, si esta pregunta se la hacen en el Ministerio de Salud, en una prueba, por decir, le preguntan cuál es la manera correcta de cortar una uña, usted va a decir que es recta, ligeramente redondeada. Pero nosotros sabemos que hay muchas patologías en que no se pueden cortar rectas las uñas, ¿ya? Y eso lo vamos a ver después en la siguiente técnica. Dije que esta onicotomía se realiza con un cierto instrumental de onicotomía, ¿cierto?, posterior a la fomentación de la zona. No me voy a referir más a esto porque después, cuando hablemos específicamente de onicotomía, que tiene por supuesto ya en técnica, cómo cortar y todo el asunto, vamos a seguir. Pero ahora estamos en los pasos. Ahora, el siguiente paso es la famosa exéresis. ¿Qué es lo que era esta hermosa palabra? Era lo mismo que resecado. Lo mismo que cortar en delgadas laminillas. ¿Qué vamos a producir en este resecado, en este exéresis? Son las hiperkeratosis. O sea, la palabra exéresis, la palabra
resecado tiene que ver con hiperkeratosis. Entonces, después de hacer la onicotomía, obviamente ya empecé a fomentar o a ablandar las zonas que voy a trabajar. Y ahí voy a hacer un resecado, una exéresis, un corte en delgada laminilla, con un bisturí número 15 o con un bisturí número 10 o 15, con un mango 3. Y voy a empezar a producir, ¿se acuerdan el monito que dijimos que de arriba hacia abajo? También lo vamos a ver en el capítulo específico de eso, pero ahora ese es el paso. Obviamente, si el paciente es un bebé o es un lolo o es una persona adulta que no tiene ninguna hiperkeratosis y no tiene ningún eloma, este paso obviamente me lo tengo que saltar, ¿ya? No porque esté ahí y diga, no, tengo que hacerlo, si no hay. Por eso que yo les decía que es lógico, ¿ya? El siguiente paso de la exfoliación o exéresis o resecado. El siguiente paso, y aquí donde se confunden las palabras, es el desbastado unguial. Le pongo la palabra, el apellido unguial, para que no se olviden que esto tiene que ver con uñas, esto tiene que ver con piel, hiperkeratosis, elomas, keratomas, y esto tiene que ver con la uña. Desbastado unguial. ¿Qué significa desbastado unguial? Es desgastar. Rebajar la uña. ¿Por qué la voy a rebajar? Porque está engrosada, porque está hipertrofiada. ¿Con qué realizo este desbastado unguial? Hay gente que lo realiza con un bisturí, pero es muy mala técnica. Esto se realiza usando el torno y con fresas. Con las fresas que ya vimos, especiales para los desbastados. Si una lámina, me siento a cada rato, chicos, no como otras clases que he estado parado porque como tengo este problema del cuello aquí, de los testículos que les conté, me cuesta mover. Entonces este desgaste se puede producir con la fresa pimpollo, por ejemplo, ¿cierto? Con una fresa de trepanación, una lenteja, tengo que desgastarla, desbajarla, rebajarla. Eso es un desbastado unguial. Ojo, que también por ser pasos criteriosos, lógicos, si la persona no tiene problema en las láminas, no voy a realizar este paso, ¿cierto? Y además, las láminas se rebajan o se desgastan o se fisuran solamente cuando están como noxa, como uñas enfermas. Una uña sana jamás la voy a rebajar. ¿Estamos? Eso es. Ese es el paso entonces de desbastado unguial. Ojo con la palabra desbastado y resecado, porque a mí todavía me cuesta. Yo me enredo mucho. El siguiente paso es el pulido. Pulido. Acuérdense, el desbastado, si es que hay que hacerlo, es posterior a lo que dijimos al principio, que es la fomentación. ¿Ya? Siempre. Fomentación primero. ¿Ya? Y ahora viene el paso del pulido. ¿Qué voy a hacer en el pulido? Dos cosas. Si se trata de la piel, la voy a tratar de dejar lo más parecida a la piel sana. Y es posterior a la exéresis, al resecado.
saqué todas las capas de hiperkeratosis, saqué el elosis y después, para que eso quede lisito, hago el pulido. ¿Con qué se hace el pulido? Usando un accesorio de pulir con un torno podológico. Ya, es una parte. Y el otro paso del pulido es pulir las láminas unguiales. Las láminas unguiales, después de haber hecho la onicotomía, que pueden quedar con pequeñas fisuritas, con pequeñas piculitas chicas, las pulo para que queden absolutamente suaves, ¿cierto? Para evitar que, por ejemplo, las damas cuando se ponen sus calcetines, sus medias, no se enreden en esas puntitas y al pegarle el tirón pueden producir una onicolisis, un desprendimiento. Entonces eso también lo hago con el torno, pero con una fresa de pulir de piedra, y esas las pulo solamente donde realicé la onicotomía. Acuérdense que las uñas sanas no se gastan. Eso cuando uno va, o uno ve que la gente va a la pedicura y toman una cosa y empiezan a pasarle en toda la uña, a gastarla, según ellas a pulirla. Error fatal, por cuanto le están eliminando la barrera protectora que es el barniz natural. Entonces ese es el pulido, ¿ya? Después de realizar eso, viene otro paso final que se llamaría la asepsia final. Asepsia final, que es exactamente como la primera asepsia que se realizó. Vale decir, ¿cierto? Con una gasa o un algodón y aplicando un antiséptico, voy de frontal, por la parte frontal, de proximal a distal, después interdigital, después plantar, repasar la zona, ¿cierto?, más distal del piececito. Voy a hacer una asepsia final para terminar, digamos, el trabajo. ¿Ya? Posteriormente, después de esta asepsia final, puedo, si deseo o es parte de mis atenciones, realizar una masoterapia pédica. Puede ser un pequeño masaje de relajación o un masaje que también lo vamos a ver y les voy a enseñar cómo se hace, para producir algún tipo de efectos beneficiosos para el piececito después de la asepsia final, ¿cierto? Después, uno de los últimos plazos es orientar y derivar al paciente según corresponde el caso. Vale decir, aquí viene lo que se llaman las indicaciones, que me las tengo que memorizar para después terminar de llenar la ficha y poder llenar, digamos, ¿cierto?, con estas indicaciones. Le indiqué algún tipo de fármaco, le indiqué fármacos, ya dijimos que sean OTC y que sean permitidos, le indiqué algún tipo de tratamiento de relajación, le indiqué, qué sé yo, el tipo de aseo, le hice una educación podológica. Eso va en el siguiente paso, que es, ¿cierto?, orientar y derivar al paciente. Y obviamente dejarle claro cuándo va a ser la próxima visita que él tiene que venir y los cuidados que tiene. ¿Ya? El siguiente paso es despachar al paciente, ¿cierto? Que se vaya sin tocarlo, porque acuérdense que tengo guantes y esos guantes los ocupé, entonces no hay que darle la mano, ni mucho menos, ni un abrazo. Ahora, si usted quiere hacerle, usted se saca los guantes, lo hace y después, apenas se retira, usted se vuelve a poner guantes. ¿Estamos? Ahí estamos clarito. Otro paso final es que usted toma su material que ocupó y lo lleva a los lavaderos para producir el lavado
secado y cuidado de su material. O sea, lo lleva y se produce todo el lavado. Y ojo, es con guantes puestos porque no me lo he sacado. Y dije, si despedí al paciente y le di la mano, me saqué los guantes para darle la mano, después me vuelvo a poner los guantes. Por lo tanto, llevo mi material a lavar con los guantes puestos. Esto no hay que olvidarse nunca. Jamás, nunca hay que ver a un podólogo lavando el instrumental sin guantes, ¿cierto? Ahí se lava, se seca, se clasifica, se introduce en las cajas, si hay que envolverlo se envuelve porque todo eso que uno va manipulando después va al autoclave y no habría problema. ¿Ya? Posterior a eso, tendría yo que desechar los guantes, ahí sí que me puedo sacar los guantes, desecharlos a la basura, al lugar contaminado, al basurero, ¿cierto? Desechar el material cortopunzante que ocupé en su correspondiente contenedor especial para material cortopunzante, ¿cierto? Listo, ahí ya estoy con las manos sin guantes. Y voy y efectúo el lavado de mano final. Voy y me vuelvo a lavar, ya van 4 lavados. Me vuelvo a lavar mis manos, ¿cierto? Bien lavadas, puede ser con un lavado doméstico. Una vez que me lavé mis manitos, me seco y ahí recién voy a tomar la ficha y termino de llenarla.